Otro lugar clave testigo del horror fue el cementerio de Torrero de Zaragoza. Este es uno de los sonidos más comunes al sur de la ciudad de Zaragoza en la primera mitad del siglo XX. Es el sonido que anuncia la muerte, amparada en la última oscuridad de la noche. En los primeros meses del golpe de Estado de 1936, la ciudad ha sido depurada. Se suceden los fusilamientos en Descampados y en Valdespartera, hasta que el punto de ejecución se traslada a una tapia del cementerio de Torrero. En total, más de 3.000 personas fueron fusiladas por el bando nacional durante la Guerra Civil y la posguerra. Este muro, como tantos otros de otras ciudades y pueblos, se convertiría en cómplice mudo de la mayor masacre ocurrida en la capital aragonesa a lo largo de su historia. Y profundamente unido a este drama aparece un nombre, el del padre Gumersindo de Estella. Gumersindo de Estella es un personaje no demasiado conocido, pero que debería serlo, porque es verdaderamente excepcional. Él nació en Navarra a finales del siglo XIX, fue capuchino, estuvo en diferentes conventos, tanto en Navarra como en Aragón, y finalmente cuando estalló la Guerra Civil, por sus ideas, probablemente, no por sus ideas, por manifestar sus ideas, pues lo mandaron a una especie de exilio en el convento que tenían los capuchinos en Zaragoza. Corre el año 1937. Zaragoza es una ciudad de la retaguardia donde una autoridad militar ya ha establecido su poder. El padre Gumersindo observa el desamparo de los reos condenados a muerte y se ofrece como asistente espiritual en sus últimos momentos. Llevó unos diarios en los que fue recogiendo todo lo que iba viviendo, todo lo que pasaba. Entonces, claro, esos diarios tienen una importancia absolutamente extraordinaria, porque nos cuentan algo que nunca habíamos oído desde ese punto de vista. Entonces, Gumersindo de Estella es un testigo de excepción, es un poco como Goya. Goya, en algunos de los grabados relacionados con la guerra, en los desastres, pone, yo lo vi. No me lo contó nadie, yo estaba allí, yo lo vi. Entonces, Gumersindo de Estella es exactamente lo mismo, es un testigo presencial. Inaugurada en 1928 por Primo de Rivera, la cárcel de Torrero fue construida para albergar a una población óptima de 160 personas, aunque durante la Guerra Civil llegó a aumentar exponencialmente esta cifra, llegando al hacinamiento. Es un edificio nuevo entonces, cuando llega la sublevación militar, es un edificio que apenas tiene 10 años, pero desde un principio ha tenido varios problemas. Y el más acuciante, o el que más se quejaban los presos durante la Segunda República, era el frío. Lo que él cuenta en sus diarios, pues transcurre entre el cementerio y la cárcel, entre la cárcel y el cementerio, mejor dicho, que están al lado. Entonces, claro, en los últimos momentos son ahí en la cárcel, pero luego los acompaña en un furgón hasta la tapia donde tienen lugar los fusilamientos. Será aquí, en el cementerio de Torrero, donde Gumersindo de Estella ejercerá su labor. Dará apoyo espiritual y confesará a los reos. Noche tras noche saldrán maniatados del edificio de la cárcel y atravesarán su particular corredor de la muerte hasta llegar a una tapia, lo último que verán sus ojos. Todos los días, o casi todos los días durante la guerra, se repetía un ceremonial de la muerte. Siempre se ejecutaban al alba, en torno a las 6 de la mañana, 5:30, dependiendo de la estación. El padre Gumersindo se convierte en el último lazo de unión entre los reos y sus familiares, siéndole encomendada en multitud de ocasiones la complicada labor de transmitir las últimas palabras de los fusilados a sus seres queridos, a veces de viva voz y a veces en forma de carta acompañada de las últimas voluntades del fallecido. Querida madre y hermanos, mi último minuto lo dedico a vosotros. He caído para siempre, no tenéis por qué asustaros, id con la cabeza alta, que mis obras las conocéis. Y la justicia el 12 de mayo me condenó a la última pena. Y hasta hoy, día 5 de agosto, que las mentiras son realidades para la justicia y para mí. Recibiréis el último abrazo de este hijo. Firmado, José Perat. Su paso por Zaragoza dejó un testimonio extraordinario en forma de diarios manuscritos que no consiguieron ver la luz en su totalidad hasta el año 2003. Unos textos en los que el sacerdote establece claramente su intención de defender la dignidad humana por encima de todo. Son un testimonio único e irrepetible de lo que sucedía en las cárceles franquistas durante la guerra y en la inmediata posguerra. Bueno, el testimonio del padre Gumersindo de Estella, para la gente que estamos, imbricados en la cuestión de la memoria histórica, es importante por tres motivos fundamentalmente.
El primero porque es un testimonio directo, el segundo porque no es un testigo de parte y el tercero porque lo escribió, porque permaneció en el tiempo. Sin embargo, también existen detractores de su figura que, aun reconociendo su importante labor como cronista histórico, critican su exceso de celo al dogma católico. Llega el engaño también. O sea, llega a utilizar cualquier tipo de estrategias para conseguir la salvación de las almas. Y entonces él lo reconoce en su escrito, y esa es la parte que nosotros creemos que es muy reprochable, ¿no? que salta el límite de lo que es lo ético y lo moral. En abril de 2014, coincidiendo con el 75 aniversario del final de la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Zaragoza rindió homenaje con un acto a la figura de Gumersindo de Estella. Además, le dedicó una plaza en el cementerio de Torrero, junto a la tapia de los fusilamientos. El Ayuntamiento de Zaragoza con aquello lo que hace es un acto de justicia precisamente a una de las partes o una de las personas que había significado y por la que había sido posible precisamente hacer justicia a más de 3.500 fusilados y sacarlos del olvido, no solo hacerlos justicia, es decirles, darles nombre, darles sexo, porque nada de eso se conocía y todo fue en buena medida a través de la tarea del padre Gumersindo de Estella. En medio de lo más terrible, claro que hay esperanza. Claro que hay una persona como Gumersindo de Estella que nos devuelve la fe en la humanidad. Esta es la historia de Martín Zubeldía Inda, o como fue conocido popularmente, Gumersindo de Estella, un humilde padre capuchino que a través de su pluma ha ayudado a comprender una parte oscura de la historia de Aragón y de España.